¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos con un programón que es, sin dudas, como cada día cuando los recibo, imperdible. Hoy tenemos un poco de todo. Vamos a hablar de la actualidad, de la influenza, de la gripe. También vamos a hablar de el ayuno intermitente. ¿Va? ¿No va? ¿Cómo hago? ¿Me suma en mi salud? El genio de Facundo Pereira desde la provincia de Río Negro. Tenemos también en todo lo que tiene que ver con el cuidado de la heladera. ¿Cómo la usamos para poder conservar los alimentos? Hay cosas que hacemos bien, otras que no tanto. Bueno, tenemos una de las casas bacterias que por supuesto va a estar con nosotros, la Furman, podemos decirte. Y ahora arrancamos recibiendo a una gran profesional. Estoy hablando de Ana Ceballos, para que nos ayude a hacer un repaso de dónde estamos parados en, por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestra inmunidad, que hoy está ahí, ¿no? Como que siempre hay algo nuevo. @ en Casa Salud OK es nuestra red social. Ahí la vemos a Ana. ¿Cómo estás? Un lujo que nos damos, como dice Soledad, nuestra productora. Favor. ¿Cómo va? No, por favor. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Ana, un placer siempre escucharte, recibirte, y más en este momento en el que seguramente tu celular empezó a sonar otra vez muy seguido, porque estamos con situaciones que, digamos, se están como mezclando, por llamarlo de una manera, para que todos entiendan de qué hablamos. Estamos con el COVID, con la pandemia, que aunque muchos quieran que termine, lamentablemente no ha terminado, y estamos con una influenza que se nos adelantó en lo estacional. Exactamente. Bueno, la verdad que no ha sido tan sorpresa, ¿cierto? Porque cuando uno... voy a contar un poco la historia de cómo se vigila influenza, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud tiene laboratorios de referencia donde se analizan todas las cepas que les llega del virus influenza, y entonces en ellos... en relación a eso es que van evaluando cómo va creciendo, una forma de decir, ¿cierto?, la circulación del virus y cuál es el virus que predomina. Entonces, cuando Argentina informa, por ejemplo, nuestro laboratorio de Córdoba informa, el laboratorio del Malbrán, obviamente, el laboratorio de La Plata, o sea, Argentina tiene centros de información, de aislamiento del virus. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ve, por una forma de decir, los gráficos, ¿cierto?, de la Organización Mundial de la Salud, cuando uno ve lo que pasó en el hemisferio norte, fundamentalmente uno de los lugares que informa muy bien siempre es el CDC de Estados Unidos, ve cómo paralelamente fue creciendo la influenza, la gripe, a medida que iba disminuyendo COVID, pero co-circulaban. Entonces, primero que empezó a circular tanto en el hemisferio norte como para nosotros ahora, fíjense en qué mes del año estaba, cuando nos preocupábamos en esta altura del año por la gripe, por ¿no? Supuesto, bueno, nunca. Pero en el hemisferio norte les pasó lo mismo, ya habían alertado la co-circulación de COVID, o sea, de SARS-CoV-2 con influenza, y cómo lentamente iba ganando lugar la gripe. O sea, es muy importante. Y también lo que se observó, que ya después vamos a comentar de nuestro país, o sea, a nivel general, es los grupos etarios que se afectaban más. Porque nosotros estábamos acostumbrados en la gripe, habitualmente, los grupos de riesgo, los cardiópatas, los renales, los con problemas respiratorios, y los mayores de 65 años eran los más afectados, ¿cierto? Pero ahora se empieza a ver qué grupo de edades afecta. Y afecta a los chicos de la edad de más o menos de 5 años, ese grupo etario más chico, digamos, y afecta a los adultos jóvenes, o sea, digamos, entre 20, 35 años, 18, 35 años. Muy llamativo, o sea, es un panorama totalmente distinto de lo que nosotros estábamos acostumbrados a hablar y decir de la gripe. Ana, ¿sabés qué? Esto que decís es clave, porque del otro lado, en casa, hay mucha gente que está con febrícula, que está con fiebre, que se hacen el hisopado y le da negativo, más allá de que puede haber algún falso negativo, y que se sorprende por esto que vos decís. Es decir, en marzo, ¿me puedo agarrar una gripe así, con tanta fiebre, con que te tira a la cama habitualmente, no? Pero a ver, nosotros, porque ahora estamos en marzo, pero recuerden que el primer alerta del Ministerio de Salud fue a principios de año. O sea, nosotros tenemos la alerta en febrero, tenemos en enero, perdón. Entonces, bueno, ¿tenemos circulación de gripe? Sí tenemos circulación de gripe. Lo que se está viendo, se vio en el hemisferio norte también, es, como les decía, el grupo etario, cosa que se repite acá en nuestro país. Y lo otro interesante, siempre tenemos predominancia de un
de una cepa de la influenza. Claro, bueno, de un tipo de variante. Ahora que todos año, aprendimos la variante, Ana, las variantes. aprovechemos. Pero lo que llama la atención es que este año tenemos el 98% de H3N2. N2. O sea, sí. Es como que está muy focalizado en la influenza A. Bueno. ¿Eso es bueno o malo? Desde tu mirada es como simplemente epidemiológicamente distinto, ¿cierto? Nada más. Bueno, es muy importante para las vacunas, ¿cierto? Claro. Porque y ahí te hago un paréntesis. Sí. Ahí te hago un paréntesis y una pregunta, ¿no? La vacuna que ya la Argentina, por supuesto, encargó, que se hace con tiempo, incluye, son 4 tipos de variantes que incluye, y está esta H3N2, por supuesto. En realidad nosotros a nivel estatal tenemos la vacuna trivalente, que tiene 2A y un B. A nivel privado está la vacuna tetravalente, que tiene los cuatro grupos. Bueno, ahora ya a fin de marzo, primera semana de abril, se empieza con la parte pública, digamos, para la vacunación. De la vacunación. Ahora, lo que nos preguntamos, decíamos, ¿por qué ese grupo de edad? Porque a nosotros nos preocupaba, siempre nos preocupó mucho la embarazada. Acuérdense que la gripe puede matar a la embarazada. La importancia de vacunar a la embarazada por la transmisión de anticuerpos al niño y lo protege en esos primeros 6 meses de vida que el chico todavía no puede vacunarse. Nos preocupan los grupos de riesgo, los adultos mayores, pero ahora ustedes ven que nos estamos enfocando en otro grupo. Entonces, si uno mira, por una forma de decir, mira para atrás, ¿qué nos pasó en estos 2 años nosotros, el 2020 y el 2021? Nos pasó lo que todos sabemos, los encierros, la falta de escolaridad, un montón de elementos que hizo que la población circulara poco, ¿no es así? Pero sumado a eso, tuvimos muy bajas coberturas de vacunación de todas las vacunas, pero la de la gripe fue terrible, la caída en las coberturas en todos los grupos etarios. Entonces ustedes saben que los virus son muy vivos, ellos se van adaptando a la situación ambiental. Tienen una alta capacidad de adaptación, más que los seres humanos. Exactamente. Entonces, ¿qué está encontrando este virus? Un porcentaje alto de población sin ningún tipo de inmunidad susceptible. ¿Por qué? Porque no tuvimos gripe, porque COVID tapó todo, ¿cierto? Y porque tuvimos bajas coberturas de vacunación. Entonces, los individuos no tienen un cierto grado de protección porque no padecieron la enfermedad y porque no se vacunación. No sé si se entiende el concepto. Muy claramente se entiende. Se entiende muy claro. Entonces, porque básicamente, digo, 98% H3N2, está encontrando un grupo especial para se está haciendo un pestín, digamos, Ana. Se está haciendo un pestín, ¿no? Entre los que no, la baja vacunación de otros años. De muy baja cobertura. Claro, de muy baja cobertura, que lo que indica que este año tenemos que estar atentos y vacunarnos, es simplemente eso. Por supuesto. Es muy importante hacerlo y bueno, está bien claro. Tengo preguntas para vos, Ana, que tantas son siempre que quiero compartirlas, pero bueno, las que podamos compartirte la haremos. Marina de la Plata, tengo una hija de 8 años que tiene mocos y dolor de cabeza. Media clase está igual. ¿Será COVID? Dice, no, lo más probable es que sea gripe. Eso es lo que estamos viendo. Lo más probable es que sea... A ver, nosotros tenemos de pronto otros virus que circulan, el rinovirus, en los más chicos el virus respiratorio sincicial, pero lo que está impactando hoy en día epidemiológicamente es la gripe. El tema es que no todas las gripes se presentan con una característica de severidad, por supuesto. O sea, yo puedo tener... Una de las cosas muy características de la gripe son las mialgias, o sea, el dolor generalizado del cuerpo y el dolor de cabeza, además de la fiebre, ¿no? Entonces... la duda, porque no todos se hisopan, por supuesto, claro, no todos se hisopan, pero si nosotros tenemos un niño con fiebre elevada, con dolores musculares, con rinitis, muy probablemente sea gripe y se contagian en todo el grado. Claro, porque la COVID no tiene mucha rinitis y además es masivo. Exactamente. Además, por eso seguimos insistiendo en el uso del barbijo, ¿cierto? Claro, porque el barbijo evita la transmisión. O sea, ahora, el barbijo... De todos los virus. Exactamente, no es solo COVID. Entonces, ahora frente a la influenza, además, los virus son más o menos semejantes en cuanto a las medidas que uno debe tomar. Airear los ambientes, alimentación sana.
Esto va a ser Todos los aislar días. bien los ambientes, seguir usando el barbijo cuando uno está en grupo. Ahí está la clave, ahí está la clave. Nada de no usar el barbijo. La libertad no Claro. es dejar de usar el barbijo, al contrario, estamos en otra situación. Bueno, te comparto una más a Claro. ver si llegamos. En este caso de Carla de Entre Ríos, dice: mi madre de 85 años vive conmigo y mis hijos de 7 y 12 años. ¿Deberíamos vacunarnos contra la gripe para protegerla? O sea, primero hay que vacunarla a ella también y, Claro. a ver, los lineamientos técnicos para aplicar la vacuna a nivel estatal van a salir ahora en estos días, pero la indicación de vacunar, más allá de los lineamientos, es vacunación dentro de lo posible masiva. O sea, creo que Claro. todos, a través de su obra social o en la forma privada, como sea, deben vacunarse porque tenemos alta circulación y es una alerta mundial la alta circulación de la gripe. Claro. Primero afectó al Exacto. hemisferio norte, entonces aprendamos ahora del hemisferio norte y claro. Aparte Fíjense tenemos que- esa posibilidad de aprender de lo que sucede en otros lugares. ¿Para Lo qué? que- Bueno, claro, sabemos además- que la vacuna sirve. protege. Además, a ver, no somos los únicos. Antes que nosotros, el alerta de la OPS, o sea, la Organización Panamericana, fue por Brasil y por Chile. Sí, en Brasil También. hubo la flurona en enero, ¿te acordás? Que era la combinación de gripe con COVID. Exactamente. Bien. Entonces, indudablemente está circulando. Tenemos, ustedes me habrán escuchado muchas veces la famosa barrera epidemiológica, ¿cierto? Aumentar Sí, la barrera total. epidemiológica vacunando y vacunando y vacunando, sin Y lugar con a ese dudas. mensaje, Y me parece seguir que- usando el barbijo. total. Ventilar los Vacunarnos, ambientes. uso de barbijo, ventilar los ambientes, mantener la distancia. No hay nada La nuevo bajo el limpieza que sol. nos acostumbramos, La no hay higiene de nada nuevo. manos. La No, no hay higiene, nada nuevo. el lavado, Lo que sí, sí, el lavado frecuente de manos, por favor, claro. absolutamente. ¿Cierto? Todos La los días lo, limpieza de la lo superficie. recordamos en el programa, Así justamente eso. Higienizarnos las manos, ventilar los ambientes, usar el barbijo, son herramientas que nos ayudan a esto que dice Ana: elevar la barrera de protección epidemiológica. Exacto. Ahí la pueden encontrar ella, hay un gran equipo, @soc.arc.ped. Te mando un abrazo grande, Ana. Gracias. No, gracias Siempre. a ustedes, ha sido un gusto como siempre. Que tengan buen día. Chao. Gracias. Chao, que estés bien. Bueno, Gracias. hablábamos con Ana desde Córdoba para todo el país y ahora nos trasladamos imaginariamente hacia otra provincia hermosa, la de Río Negro. Está allí con nosotros para contactarse Facundo Pereira, que ya lo conociste, y si no lo conociste te digo, tomate un mate, sentate y escuchá, que vamos a tener una conversación que siempre suma. Facu, ¿cómo te va? Bienvenido. Buen día, gracias por la invitación, che. Bueno, un placerazo, dirían los cordobeses, y nosotros lo adoptamos también. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente debe ser una consulta constante y que más allá de las consultas hay mucha circulación de información, que lo que intentaremos es conducirla, es decir, tener lo que tengo que tener claro para elegir hacer un ayuno. Si hablamos de ayuno intermitente, ¿hablamos de una moda o hablamos de una herramienta para tener una vida equilibrada en nuestra salud? En realidad el ayuno intermitente es una forma de vida, no es una dieta. En realidad es volver a como fuimos diseñados. Nosotros, no te olvides que fuimos diseñados para ser cazadores, recolectores. Nuestros antepasados Sí. estaban horas sin comer hasta que agarraban la presa y comían. Entonces nuestro cuerpo está diseñado para eso. Después, con la época de la industrialización, el arribo de los cereales, de las harinas, empezamos a comer a cada rato, pero eso no es para lo cual estamos diseñados. El tema es así: el ayuno intermitente tiene un gran beneficio a la salud. Yo siempre digo que es la medicina del futuro, porque toda persona que lo practica, la enorme mayoría, tiene cambios espectaculares. Y yo soy uno de ellos. A mí, desde que nació mi hija hace 9 años, empecé a probarlo porque nada, me dio interés y realmente me cambió la vida a nivel ánimo, a nivel estabilidad emocional. Así que desde ahí empecé a estudiar y a practicar, y tenemos grupos de ayunos intermitentes en nuestro programa, en nuestras redes, porque tiene muchos beneficios basados en dos grandes cosas. Por un lado, los cuerpos cetónicos, y por otro lado, la autofagia. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de los cuerpos cetónicos. Cuando uno pasa ya 12, 14 horas, el cuerpo, y no le da alimento, el cuerpo empieza a quemar grasas para obtener la glucosa que necesita para que las células funcionen. Entonces, Claro. esa grasa quemada se traduce en cuerpos cetónicos. Empiezan a aparecer cuerpos cetónicos en sangre, y esos cuerpos cetónicos tienen beneficios
muy, muy llamativos en las células, en todas las células. Yo les llamo los gendarmes del cuerpo. Tienen beneficios en las células del cerebro, mejoran la concentración, tienen beneficios también para epilepsia y enfermedades neurológicas, tienen beneficios en bajar el metabolismo y ayudar a la pérdida de peso. Se dice que hay beneficios anticáncer porque cuidan las células del excesivo desarrollo. Y todo esto lo fabricamos solitos, Facundo, eso es lo increíble. Lo fabrica nuestro organismo solo. Son mecanismos de autocuración. Después, por otro lado, la autofagia. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es toda célula todo el tiempo se está autorreparando, ¿no? Se rompe, se repara, se rompe, se repara. Eso se llama autofagia. Se van comiendo las partes que se van rompiendo y los desechos de célula. Y sí, cuando hay un estrés severo, como es un ayuno, se sabe que ese mecanismo se potencia. Entonces, cuando nosotros dejamos el cuerpo sin alimento, las células aumentan la capacidad de autofagia. Entonces, el cuerpo está como en un estrés saludable que se llama hormesis, que se ve también con las duchas frías. Se sabe que hoy el estrés puede ser bueno en este tipo de situaciones. Y el cuerpo empieza a aumentar su capacidad de limpiar y aumenta la autofagia. Entonces, el cuerpo como que se está todo el tiempo limpiando y se limpian de desechos, se limpian de células que son potencialmente peligrosas para el cáncer. Entonces hay como un estado, el ayuno, quieras que no, nos brinda un estado de protección del cuerpo que es llamativo porque los pacientes tienen beneficios realmente en todo el cuerpo. Hemos visto gente mejorar migrañas, fatiga crónica, ansiedad, depresión, bajar de peso. Muchas patologías que a veces uno cree que los caminos son solo a través de planes que tienen que ver con la medicación, y esto que vos nos planteás es un punto muy interesante que es preventivo también. No solamente tenés que enfermar para hacerlo, podés hacerlo de manera preventiva. Ahora, si yo te escucho, Facundo, y digo, realmente entiendo perfectamente cómo es el ciclo dentro de mi organismo. ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es ese consejo que le das al que está del otro lado y dice, la verdad que sí, me gustaría, tengo que hacerlo de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas? ¿Cambia en algo el tiempo del ayuno? Sí, en realidad lo que se recomienda es comer en una ventana de 6 horas y ayunar 18 horas. Ese es el mejor beneficio. Pero eso es como un profesional, ese es un maratonista. Lo primero que hay que empezar es a trotar. Y los primeros pasitos son, es importante conocer de que primero hay que limpiar un poquito la alimentación. De nada sirve ayunar y después clavarse una chocotorta, ¿no? Entonces uno tiene que primero limpiar un poquito la dieta, al menos superar adicciones alimentarias, son tan frecuentes, tratar de no superar esa adicción, limpiar un poquito la dieta, y una vez que uno está comiendo un poquito saludable, ahí recién empezar con los primeros pasos, que son 12 horas. Primero recomendamos, por ejemplo, desayunar. Si el argentino habitualmente cena a las 9 de la noche, entonces si desayuna siempre a las 8 de la mañana, la primera semana sería desayunar a las 9, después la otra semana sería desayunar a las 10, la otra semana sería desayunar a las 12, y la otra semana sería ya saltearse el desayuno y almorzar a la 1, y la otra semana ya sería almorzar a las 2, así, una semana o 2 semanas según tolerancia de personal, ir separando, aumentando la ventana en el cual no comemos y los alimentos. No, lo que decís me parece genial, porque no podés ir de 0 a 100. Hay que hacerlo paulatino para crear lo que vos dijiste al comienzo, un hábito. No es que hago esto, un shock, y después lo largo, lo saco. Tiene que ser una forma de vida. Exacto, es una forma de vida. Los que ayunamos, los que adoptamos esto como hábito, estamos tan felices que después encontramos otros beneficios, disfrutamos mucho más la comida, nos damos cuenta que antes desayunábamos sin hambre y sin sentido también, porque no, obviamente. Y es como que mucha gente desayuna porque hoy los viejos conceptos de nutrición obligaban o hablaban de que era muy importante desayunar. Bueno, eso está cambiando hoy cada vez más los nutricionistas. ¿Y qué pasa con las... Claro, ¿qué pasa con las familias, me pregunto, ¿no, Facundo? Porque los niños, tenemos quizás dentro de un grupo familiar, niños en edad escolar o adolescentes. ¿En esos casos es recomendable consultar con el pediatra, o el método del ayuno también podría ser parte de un hábito que les construimos?
No, mira, hay algunas personas que no recomendamos ayunar. Niños no, personas en crecimiento tampoco. Los adolescentes no sería caso. Personas que, por ejemplo, tienen bajo peso tampoco. Personas con antecedentes de trastornos de alimentación tampoco. Embarazadas, personas amamantando. Esos grupos no. El resto se puede enganchar con la familia porque, por ejemplo, te cuento mi caso. Yo ceno con la familia y después almuerzo con la familia. A veces, como mucho, almuerzo solo y almuerzo ahí, aprovecho y hago unos ayunos un poquito más largos. Pero cuando si yo tengo que almorzar con la familia, voy y almuerzo. Trato de no alterar ese ciclo familiar. Exacto, total. Tenemos preguntas, porque imagínate, igual quiero decirle, lo pueden seguir en @dr de Dr. Facu Pereira, con Y, ahora lo vamos a poner en el Zócalo. Y esta es la pregunta de Carla de Florencio Varela. Dice, después de comer se me hincha bastante la panza y me siento pesada, aunque coma una ensalada. ¿Qué debo hacer? Nuestros intestinos, Facundo sabe mucho de esto. Primero les cuento que es el síntoma más frecuente y a veces el más difícil, porque muchas veces la medicina ofrece tratamientos sintomáticos. Y acá, para deshinchar la panza, hay que realizar un tratamiento que yo llamo reseteo digestivo. Es poner a descansar el intestino durante 7 días. Es la única forma de curarse. Y esto se hace así. Durante 7 días, sacarle todas las cosas malas y ponerle todas cosas buenas. Entonces, le sacamos al intestino gluten, lácteo, azúcar, mate, café, alcohol, y le damos magnesio, probiótico, vinagre de manzana, enzimas digestivas. Eso hace que el intestino se recupere, sus paredes se desinflamen y la microbiota sana. Este es un método novedoso que estamos propulsando desde nuestro equipo, de nuestro trabajo en nuestra página, pero es algo que se viene y se viene un poco de la medicina alternativa. Esto de resetear los intestinos, aprovechar la capacidad de autocuración de los órganos. Todo me encanta porque él nos orienta hacia a lo que tenemos en nuestro organismo, esto que podemos activar, que es propio, que es gratis, que no hay excusa. Así que me parece que es una gran oportunidad en @dr Facu Pereira. Hay otra pregunta más para Facundo. Vamos a hacer un programa especial de intestinos, te lo digo al aire. ¿Qué pasa con la digestión cuando fumamos? ¿Qué pasa, Facundo, ahí? La toxina que entra desde, obviamente, el cigarrillo, el tabaco. Bueno, el cigarrillo tiene, por un lado, un efecto catártico. Hay gente que fuma y va de cuerpo, hace caca, entonces lo utiliza como una especie de laxante. Pero en realidad el efecto real del pucho es muy malo porque primero que triplica el efecto en la secreción de ácido, entonces la gente tiene más molestias digestivas, también aumenta, relaja el esfínter esofágico inferior, o sea que hay más reflujo, y por supuesto es un gran cancerígeno, o sea que en realidad les diría que hay más reflujo y el intestino se mueve un poquito más rápido y aumenta el potencial de cáncer digestivo. Bueno, @dr Facu Pereira, lo pueden seguir, ahí lo van a ver en sus redes, @dr Facu Pereira. Vamos a hablar de la microbiota, de la salud intestinal, el segundo cerebro, le dicen, Facundo, y la verdad hay tanto por hacer y por ayudar a nuestro organismo, que es preventivo, que siempre decimos esto, y si estás en una situación donde tenés una complicación, siempre es importante atenderla. @dr Facu Pereira, te mando un abrazo enorme y siempre un placerazo hablar con vos. Chao, gracias, Dani. Beso. Chao, hasta luego. Bueno, hablábamos con Facundo de cómo este ayuno puede ayudarnos a activar quizás cuestiones tan importantes e interesantes en nuestro organismo, pero también el proceso de la alimentación tiene y debe ser cuidadoso. Por eso siempre están ellas, las chicas de la Casa Bacteria, y hoy está con nosotros Roxana, que está ya en contacto, la Furman, como les dije al comienzo, para ayudarnos a ver cómo hacemos con cuestiones básicas. Por ejemplo, Roxana, la cocción de la carne picada, que es todo un tema. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Nati? Bueno, muchas gracias por convocarnos otra vez. Sí, bueno, la carne picada tiene un gran tema y es que a veces es difícil llegar a la temperatura adecuada en el centro de esos gránulos que se forman mientras yo estoy cocinando. Entonces ahí la vemos a Claudia que está hablando del tema. Lo importante acá es mantener la temperatura adecuada, ¿cómo? Desarmando con una cuchara, con una cuchara de madera o con lo que se utiliza en la cocina, esos gránulos de grasa que se forman para que quede todo bien distribuido y el calor sea bien uniforme. Eso es importantísimo. Esas pelotas que se forman hacen que en el interior no llegue la temperatura y ahí tengo el peligro de justamente no eliminar los microorganismos que a veces normalmente están en la carne picada.
Claro, que habitan ahí. ¿Y qué pasa con las albóndigas, no? Porque viste que la albóndiga es la bola, ahí no tengo manera después, ahora lo vemos, de romperla, digamos. No, ahí es una preparación en donde yo tengo que tener ciertos cuidados que son muy importantes. Uno es mantener uniformidad en el tamaño. Si yo hago una albóndiga grande y una chiquita, es muy difícil saber a qué punto de cocción estoy llegando. Entonces eso, claro, si bien a veces es difícil, fíjate que en la foto se ve uniformidad de tamaño, tratar de mantener el tamaño adecuado, el que yo quiera, no importa, pero si es chiquito mejor, por supuesto, porque voy a llegar a la temperatura mucho más rápido. Y por otro lado, lo importante es, bueno, tomar una de muestra, abrirla. Es muy fácil darse cuenta la carne picada si está cocida o no está cocida. Si yo la aprieto con una pinza, esa albóndiga sobre un plato blanco y cae líquido transparente, la albóndiga ya está en su punto de cocción. Si tengo termómetro, por supuesto que es mucho mejor y tengo que llegar aproximadamente a 75 grados. Si yo aprieto la albóndiga y el líquido que sale, en vez de transparente, es rosado, todavía le falta cocinar. Lo puedo hacer al horno, lo puedo hacer la partís al medio, como dijiste vos, la partís al medio y ahí te das cuenta, si está rojita, no. Totalmente. Si está floja, y además si está uniforme la temperatura, lo ves en el color. Claro. No hay ninguna duda. No se come la albóndiga jugosa, eso es importante aclarar, ¿no? No. El punto de cocción es cocido adecuadamente. Bien, y si querés garantizarte un poquito más de la cocción básica. Ahora me queda una cosa que quiero preguntarte, que es siempre lo que sucede en la heladera, lo decíamos al comienzo. Recién la carne picada, un temazo, le pones un poquito de atención al nivel de cocción, es fundamental, sobre todo para evitar la Escherichia coli y de otras tantas cuestiones que son complicadas, ¿no? Ahora, en la heladera a veces tampoco somos eficaces, Roxana, en cómo guardamos las cosas. Me sobra comida, la pongo en un tachito y lo dejo ahí sin tapar. ¿Qué sucede? Bueno, es muy importante mantener lo que se llama popularmente como la cadena de frío. ¿Qué significa esta cadena de frío? Esto tiene que ver con que los microorganismos, aún en esas albóndigas que ya las cocinamos, ¿sí?, permanecen una poca cantidad. Esa poca cantidad, si yo esas albóndigas con salsa, ejemplo, me sobran, las tengo que guardar en la heladera. ¿Por qué? Porque esos microorganismos se siguen desarrollando. ¿Dónde se siguen desarrollando? A la temperatura del ambiente. Entonces, la heladera lo que me permite en este caso es tratar de que esos microorganismos no se desarrollen, digamos, rápidamente. Se van a desarrollar igual, por eso es que esas albóndigas se las voy a dejar en la heladera no más de 3 días. Las sobras no más de 3 días. Los alimentos elaborados 3 días en la heladera. Entonces, la heladera me permite eso, me permite acortar la vida útil de los alimentos. El freezer la alarga. Claro, perfecto. Y después si querés comer esa albóndiga tenés que volver a calentarla. Eso de la olla arriba de la hornalla toda la noche y al otro día me la como, no va. No, esas albóndigas las puedo comer o bien frías, digamos, no es algo rico, pero lo puedo hacer porque ya están cocidas. O bien las puedo recalentar adecuadamente, sí, por supuesto en una olla a temperatura adecuada en el momento, no tenerla 3 horas en una temperatura tibia. Siempre tenemos que evitar el tibio. Y además los cuidados estos que vos decías de la heladera, mantener las cosas tapadas, no provocar contaminación cruzada, las carnes siempre por el lado, siempre manteniéndolas abajo, el pollo, el pescado, la carne, para que no contamine el resto de los alimentos que coloco arriba. Bien, súper claro ese tip, me parece fundamental y sobre todo siempre estar atentos en que pequeñas acciones hacen grandes diferencias. ¿Dónde pueden tener más data? En @casabacterias, ahí las encuentran, a Claudia, Roxana y a toda la info que tiene que ver justamente con prevenir pequeñas cuestiones que hacen que tengamos una alimentación segura para todos los integrantes. ¿Entra una pregunta? Dale, vamos, porque una sola aunque sea, vamos que entramos a todo motor. Marcelo de Chubut dice, ¿dónde se guardan los huevos en la heladera? ¿Dónde los guarda? Bueno, o sea, la pregunta es ¿dónde se guardan los huevos en la heladera? ¿Dentro de la heladera? ¿Dónde? Los dentro de la heladera. Se guardan en la heladera. Sí. Punto. Y además, ¿dónde se guardan los huevos? Mirá, la mayoría de las heladeras tienen una huevera en la puerta. Se pueden guardar perfectamente en la puerta de la heladera. Los que no tienen el que la se compra el maple en un recipiente. En un recipiente, claro. El que se compra el maple, se compra además un recipiente grande para poner los huevos, porque en la huevera no les va a entrar, y se coloca en un lugar en donde no contamine lo que tengo abajo. Los huevos están contaminados, están crudos. Listo.
Está más que claro, ahí entendimos. Entonces, en la heladera, siempre el huevo y trata de ubicarlo en un lugar donde pueda estar seguro. @casabacterias. Roxana Furman, beso enorme para vos y beso para todos en casa. Nos despedimos en esta jornada lluviosa aquí en la ciudad de Buenos Aires y les deseamos a todos un enorme, divino fin de semana. Cuídense, nos volvemos a ver el lunes. @en Casa Salud, ok, nos siguen y recuerden siempre que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chao. Nada, medio milímetro de segundo.